Se le atribuye al historiador Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales de Francia, haber dicho que la historia podía ser dividida en 3 tipos de movimientos: lo que se mueve rápidamente, lo que se mueve de manera lenta y lo que parece no moverse en absoluto. Hoy el estado de Querétaro se encuentra en plena revolución, transformando no solo su fachada urbana, sino también su rostro agrícola y rural. La semana pasada visitamos un perfecto ejemplo de esta evolución histórica: la extraordinaria hacienda Atongo. Más allá de ser uno de esos viejos gigantes coloniales del siglo XVII, la hacienda de Atongo ahora se reinventa como hotel de lujo y sobresale también como uno de los núcleos queretanos en la producción del vino mexicano. Estamos aquí en un rincón de un lugar, de un estado de la República Mexicana que verdaderamente es mágico. No solamente por la majestuosidad de la construcción que vemos, sino porque literalmente son paredes que, si hablaran, nos contarían una historia de siglos, ¿no? Literalmente siglos. Porque este lugar, que es una hacienda en el estado de Querétaro, tiene, además de los campos labrantíos, las habitaciones, etcétera, tiene esa magia que tienen las haciendas mexicanas que han vivido tantos siglos. Cuéntanos, ingeniero, ¿en dónde estamos? Estamos en la hacienda Atongo. El lugar donde estamos ahorita ubicados es el casco antiguo de la hacienda. Atongo se llama. Atongo se llama. Atongo, municipio del Marqués, Querétaro. Esta hacienda se empezó a construir en 1600 y para 1651 se hizo lo que conocemos ahorita como el casco de hacienda. La mayor parte de todo lo que ves estaba destruido y se ha ido restaurando poco a poco. Sí, mire, es un lugar además privilegiado porque tiene una cantidad de árboles frutales de muy distintas especies, que me estabas advirtiendo que tienen estrictamente prohibido tocarlos. Está cerca de la ciudad de Querétaro, por Sí, tanto, estamos a 20 minutos de Querétaro. cerca de la Ciudad de México. A 30 minutos de Tequisquiapan. Todo está muy céntrico, a 15 minutos del aeropuerto también. Ya. Y en sus orígenes, esta hacienda, bueno, no sabemos en los orígenes de que se repartió como caballería por el virrey Luis de Velasco II, Correcto, Luis de Velasco hijo, pero sabemos de que por una de las etapas en que ha ocurrido su historia, aquí se criaron magníficos caballos. De hecho, además, bueno, Atongo quiere decir lugar de manantiales, pero el sello principal de esta hacienda es que criaba a los caballos más hermosos de México. Contamos aquí en esta hacienda con el primer baño para caballos de todo lo que fue México. Ya. Es una de, digamos, de las partes que constituyen la labor de esta hacienda, que ha de haber sembrado de todo, ¿no? Sí, sembrábamos de todo, pero... Todo. ¿Tú recuerdas que había duraznos aquí? Había durazno, sembraban maíz, tenemos trojes, almacenaban una cantidad enorme de sacos, frijol. O sea, lo que se dedicaban en ese tiempo, no era una hacienda, digamos, rica, pero era autosustentable, ¿no? Y vale la pena mirar al campo mexicano y de esos eucaliptos gigantes que bordean los viñedos, se encuentra uno pues con los nopales, ¿no? Se encuentra uno con los tunales, justo al lado de la vid, lo cual nos da un cuadro ya pues muy de una mística, de sincretismo, ¿no? Que tenemos en el campo mexicano. Entonces, el cuidado verdaderamente cariñoso con que se cultiva la vid en nuestro campo mexicano, lo testimonia este joven agrónomo que nos va explicando cada uno de los pasos y nos dice que eso, ¿no? Desde tiempos inmemoriales se le tiene que tener un amor, ¿no? Se le tiene que tener verdaderamente una lealtad al cultivo, hermanarse con él. Javier, me hablabas hace rato del maridaje que en un momento dado se va a dar aquí, cuando el fruto de la vid haya madurado en un poco tiempo, pero fíjate nada más qué maridaje tan especial tiene este lugar cuando tiene la vid mediterránea, la vid europea, y tienes el nopal mexicanísimo aquí, ¿no? Sí. Solamente en lugares como Querétaro, en México, puedes encontrar este maridaje, ¿no? Donde se ha encontrado el Mediterráneo con México, que tienes un producto culturalmente más típico, no lo puedes pensar, del Mediterráneo como la vid, y también culturalmente más típico que el nopal, pues difícilmente te lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, esto es la muestra de cómo en un sitio como esta hacienda de
de Atlonga, estamos en presencia de un futuro que en México ya es un presente en otros lados, ¿no? Donde podamos madurar la vid y hacer con ella el vino, ¿sí? Que pues en las mesas mexicanas todavía no es un producto que se tenga con frecuencia, ¿no te parece? Claro. Y tú con la experiencia que tienes, Javier, y además como el encargado de estos viñedos, me vas a hacer favor de platicarme lo que vayamos viendo a propósito de estas vides, ¿no? Claro que sí. Ahorita nos encontramos en el camino aquí entre dos plantaciones que se ven muy bonitas, por cierto. Normalmente en Europa se dice que es septiembre y que las uvas están por madurar, ¿no? Entonces que se acerca la época de la vendimia. En el caso de Querétaro, con esta viñedo joven, ¿de qué tiempo en el año estamos hablando? Aquí en esta zona la época de la vendimia es en el tiempo de más o menos la segunda quincena de agosto. Ajá. ¿Sí? Estas uvas tienen aproximadamente año y medio. Ya empezaron a dar algunos racimos. Ahorita estamos en tiempos de poda, de formación y de limpieza de las terrazas. Hay unos viñedos que tienen mucho pasto, se ven muy bonitos, pero no es lo idóneo, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué variedad de uvas tenemos plantadas aquí? Bueno, aquí tenemos 5 variedades diferentes. Tenemos 3 de tintos y 2 de blancos. De tintos tenemos la Malbec, la Merlot y la Nebbiolo. Y de blancos tenemos Chenin Blanc y Sauvignon Blanc. Pues mejor, ¿no? Lo que muy pomposamente los expertos dicen, hay maridaje, ¿sí? Entre la comida mexicana y las distintas variedades de vino, porque ahora también la moda es producir varietales, vinos varietales, ¿no? Que quiere decir que en la botella le ponen a uno que este es un Cabernet, este es un Shiraz, este es un Merlot, este es un Pinot Noir, es decir, donde señalan a uno la variedad de uva. Esto no se usaba antes el vino, pues sabíamos que era de uva, de cuál, pues quién sabe, ¿no? Entonces ahora ya la gente pues hasta se entretiene pidiendo, no, mira, te recomiendo más un Cabernet porque tiene un gusto así y asado, te recomiendo más este otro, ¿no? Qué bueno, porque esto de hacer vino es un arte, ¿eh? Sí, no claro. no es una ocupación agrícola, ¿no? Y una vez que se tiene la uva es cuando interviene el enólogo para literalmente criar el vino, ¿no? Así se le llama, el vino se cría, ¿no? No se hace. O sea, hay que tener un cuidado desde que plantaron. Desde la plantación. Esta cuestión de vigilar la plantita, que no se pase de follaje, que no compita con las malezas, en fin, para que no solamente tenga un rendimiento mejor en términos de cantidad, sino para que el vino que resulte de ahí quede pero a todo, ¿no? Sí. Claro. Y está de moda hablar de vinos orgánicos. Yo creo que pues, en la medida de lo posible lo mejor es no atacar con pesticidas el asunto, ¿no? Pero me imagino que a veces será inevitable. Sí, hay muchas veces, de hecho también cuando llegan a zonas nuevas, hay plagas que los atacan. Y que la plantita no está muy resistente a él, porque no sabe de eso. Gracias ¿no? a Dios aquí no nos ha atacado. Hasta ahorita había un poquito de pulgón y de chapulín, que el chapulín es muy frecuente en estas fechas. Ya llegando los fríos se acaba. Sí. Y el pulgón ya con lo que le hicimos ahorita a la planta, ya de hecho ya no tiene. Y en México se empieza a cultivar ya con todos los adelantos científicos, porque además hay que decir que la industria vitivinícola en el mundo ha evolucionado de manera verdaderamente rápida, ¿no? Ya los cultivos y la producción de uva, lo mismo que su transformación en vino, ahora pues se hace con tecnologías muy avanzadas, tecnologías de punta. Y es el caso de México. México ha aprovechado que es joven en esta industria, pues empieza, digamos, con el pie derecho, porque ya se hace, se tiene a la mano estas formas modernas, ¿no? Y cuando uno ve en particular este experimento de la hacienda de Atongo, que pues como señalamos, sus muros vienen desde el siglo XVI, es una hacienda que ha tenido una evolución constante hasta nuestros días. En esta reconstrucción pasa uno pues de los campos que fueron asoleaderos, que fueron labrantíos de cereales básicamente, y de pronto se da uno de bruces con esta planta maravillosa que es la vid, ¿no?
Así es, Javier. ¿Y te gusta tu trabajo? Claro que sí. Sí, porque te he visto que lo disfrutas, ¿no? No Sí. solamente sabes de él, Sí me gusta. sino que estás en ello porque tienes un gusto. No solo has cultivado vides, me decías que en tu desempeño anterior cultivaste flores. Sí, algo de flores, algo de maíz, lo típico, alfalfa, Ajá. avenas, Y me decías que, bueno, planta es planta, y que a lo mejor biológicamente el ADN se comparte entre ellas, pero ya vistas así, pues no es lo mismo cultivar No. como tú lo hiciste un ave del paraíso, sí, es muy diferente. que cultivar una... Sí, los trabajos una son vid. muy diferentes, muy Ujú. diferentes. Y cuando ves venir el tiempo que se encapota el cielo, el invierno, y dices, va a caer la helada, ¿qué hay que hacer? ¿Rezar? Pues más o menos rezar y como le digo, arropar lo que es... Se le puede empieza a salvar, hacer sí, como me explicabas, ¿no? Sí, se arropa la planta, se le acumula tierra en todo, Ujú. en todo el pie de la planta. Sí, porque las para que épocas de frío la ayudan a quitarle de manera natural los enemigos. Enfermedades y todo. también le Sí, quitan, sí. o sea que le viene bien, Claro, sí. le viene bien. Y le da más vigor a la planta. Sí, y me han dicho que los vinos de lugares más húmedos tienen un sabor un poco más ligero, que los vinos de donde llueve poco son más terrosos, más Sí, un espesos. poco más ácidos también. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces el agua tiene mucho que ver. Sí. Incluso decían que el viñedo de allá produce una uva distinta del viñedo de acá, a pesar de que compartan, porque, por ejemplo, esos árboles le dan sombra más que a estas parritas que están acá, y por supuesto que van a generar distintas matices de la uva, ¿no? Y aparte les quitan humedad porque los eucaliptos hacen mucha raíz, Ujú. entonces sí le quitan mucha humedad. Hay que estar regando un poco más esas orillas que el resto del viñedo. Entonces, ¿Cuándo con los vamos a venir a sistemas la de riego primera también. cata, mi querido Javier? Pues yo espero en unos 2 años y medio ya. 2 años y quizás medio. menos. Nos va a encantar ese vino porque lo vimos nacer. ¿Sí? Lo Así vimos debe nacer, lo vimos crecer, lo vamos a ver cómo lo crían en su momento. Espero que nos inviten a ver Claro que la sí. crianza del vino. Y ya que todo esté listo, pues nos veremos tú y yo con nuestros amigos, mira, frente a un platón de quesos magníficos también de la región de Querétaro. Claro, Y nos vamos a bajar unos buenos tintos, ¿qué te parece? claro que sí, esta Sí. es su casa. Te lo agradezco muchísimo, No, hombre, Javier, al contrario, y son bien te recibidos. respeto y te admiro, perdón, Igualmente. tus conocimientos de este nobilísimo cultivo que es la vida. Igualmente. Muchas gracias.